Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor en un nuevo día para reflexionar, para estudiar y para ser ministrado por la palabra del Señor en un café con raíces, con aroma a Torah. El Señor en el día de hoy nos permita disfrutar de su palabra y nos ministre a través acerca de la experiencia de un hombre que vivió, un hombre como tú y como yo, un ser humano con sus altos y sus bajos, con aciertos y errores. Y estamos llegando a un término o a un punto culminante de la vida de José y a la vida de Jacob, en la cual vamos a ser enseñados por la palabra y cómo esta palabra tiene mucho que ver con nosotros, con nuestro destino profético, con nuestro destino como hijos de Dios y como herederos de las promesas en Cristo Jesús. Veamos Génesis 48, 10 al 16. Estamos en esta segunda liyá, lo repito, de la parashá número 12, y que significa y vivió. Y en este Génesis 48, del 10 al 16, dice así: y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Debemos recordar que ya Jacob está en sus últimos tiempos de vida, un hombre anciano, quedando ciego, ¿no es cierto? Y tiene una misión importante que cumplir. Entonces, en la lectura que hemos hecho hace algunos segundos atrás, el Señor nos puede confirmar, ¿no es cierto?, cuán importante es este acto de Jacob en favor de José, de sus hijos Efraín y Manasés, y cómo esto afectará no solamente la vida de José, la vida de Efraín y Manasés, la vida de todo el pueblo de Dios, de Israel, y cómo esto también afecta o tiene una significancia importante para cada uno de nosotros. En el desarrollo en el día de hoy de esta palabra queremos dar algunos atisbos o poder entender y comprender cómo esto tiene repercusión en nuestras vidas como hijos de Dios y siervos de nuestro Señor Yeshua y Mesías. Entonces, tenemos y encontramos un soporte bíblico para afirmar que los creyentes en el Señor Yeshua somos herederos físicos de Abraham, parte de Israel y herederos de la promesa, como Efraín y Manasés. Para esto vamos a leer Gálatas 3, 7 y 29. Y dice así, y lo leo textual para que lo podamos corroborar de acuerdo a la palabra de Dios. Y te invito también que puedas repasar estos versículos bíblicos, ¿no es cierto?, para poder unir. Lo importante de esto, hermanos, es que podamos unir la palabra profética que estamos mirando, ¿no es cierto?, y unirlo con del Antiguo Testamento y unirlo con lo que el Nuevo Testamento nos dice y nos enseña y nos quiere ministrar para que nosotros podamos dimensionar o aprender a dimensionar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y quiénes somos en Él. Entonces, Gálatas 3, 7 y 21 dice: sabed
por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de fe, eso somos nosotros. Entonces, somos hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Yeshua, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, lo primero que podemos ver en estos dos versículos es que hay una afirmación de parte de la palabra de Dios acerca de nuestra identidad y quiénes somos en Él. También vamos a leer Hebreos 2, 14 al 16, y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, aquí tenemos también el actuar de nuestro Padre Celestial, actuando en favor de un propósito, de un plan determinado desde el principio de los tiempos en favor de sus hijos. Nosotros, hijos de fe, descendientes de Abraham, ¿no es cierto?, con una nacionalidad, ¿no es cierto?, adquirida por fe. ¿En quién? En nuestro amado Cristo, nuestro amado Mesías, Yeshua. Entonces, hay algo interesante que debemos y que nos puede llegar a ministrar nuestra vida para poder entender mejor este. Dice, la palabra hebrea para simiente o semilla es, en Gálatas, es esperma, lo cual nos confirma que la herencia a la cual nosotros también hemos llegado a poseer, ¿no es cierto?, no solamente es espiritual, sino que física. Entonces, Jacob no tuvo hijos espirituales y cada uno de los hijos de Jacob recibe las mismas promesas y herencia. Así que debemos entender que los creyentes en Yeshua somos el Israel espiritual y Israel físico. Nosotros, así como el pueblo de Judá, somos participantes de una herencia. Y cómo a través de la persona de Yeshua, quien vino a hacer de estos dos pueblos un pueblo, en él nosotros tenemos herencia. Nosotros somos, junto con el pueblo de Judá, o los judíos, ¿no es cierto?, la casa de Israel. En este tiempo hay muchos que pretenden decir, ¿no es cierto?, que solamente Israel es el pueblo judío, pero no es así. ¿Ya? No hay suficiente base bíblica para decir que solamente el pueblo de Judá es el Israel de estos tiempos, ¿ya? Porque la palabra nos enseña otra cosa diferente. Vamos a ver Génesis 48:13 y dice así, para ir desarrollando y volver a desarrollar y entender cómo esto tiene una directa consecuencia y bendición para cada uno de nosotros y nuestras vidas. Dice, la bendición de Efraín, cuando Jacob puso sus manos sobre la cabeza de este y de su hermano Manasés, él cruzó las manos, ya que José había puesto a la derecha de Jacob a Manasés tal como correspondía por ser el primogénito, pero la voluntad de Yahweh era otra. Y Jacob extendió su mano derecha sobre Efraín. Él cruzó las manos, ¿no es cierto? Y esto tiene igual su significado. Jacob no lo hizo solamente por tincada, sino que tuvo un propósito tremendo sobre la vida de Efraín y Manasés. Y cómo este acto, ¿no es cierto?, repercute, nuevamente lo vuelvo a decir, sobre nuestras vidas como hijos de Dios en Yeshua el Señor. Dice, aparte de esta reflexión, ¿no es cierto?, interesante, al cruzar las manos, Jacob forma una señal de cruz con ellas. Esto nos debería hacer pensar.
En los versículos 15 y 16 dice así: y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y así yació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Pensemos un poco si analicemos esta promesa, ¿por qué es tan ignorada y tan importante a la vez? En primer lugar, es en el nombre de Yahweh, el Dios de Abraham e Isaac, ¿ya? Entonces, ¿quién está detrás de esta promesa? El nombre de nuestro amado Padre Celestial. Jacob comienza a continuación: el ángel que me redimió del mal. La palabra hebrea para ángel es malak. Ya en el Strong 4397 no se refiere a un ángel o un mensajero, sino al ángel de Yahweh, que como vimos en la porción de Jacob y su lucha, ¿se acuerdan con Yeshua? En la prueba, esto lo podemos encontrar en Génesis 31:11 y dice así. Todas las citas bíblicas les invito a que también las podamos revisar cuando tengamos un poco más de tiempo y desarrollar y pensar esto para que el Señor nos ministre. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel está hablando y dice a Jacob, yo soy el Dios de Betel. Una pregunta que nos debemos hacer, ¿no es cierto?, al estudiar la palabra, si un ángel del Altísimo puede hacer esta afirmación. Solamente el Señor Yeshua, nuestro Mesías, porque Yeshua es la imagen visible de Elohim, el invisible. Él es Yahweh. Entonces, desde esa perspectiva, también algo interesante que podemos y debemos volver a recordar, la preexistencia y cómo el Señor Jesucristo se ha movido y el Señor Yeshua se movió a lo largo de toda la palabra y actuó en favor del hombre y del plan redentor en favor y de sus propósitos eternos que él quería hacer en favor de su pueblo. Entonces Jacob invoca la protección de Yeshua para los muchachos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, mientras que con sus manos está haciendo una cruz al poner, como decíamos, la mano derecha en la cabeza de quien estaba a su izquierda. No es una... Les invito a pensar, ¿acaso no es una clara profecía mesiánica que hoy que estamos recibiendo la revelación de nuestro amado Padre Yahweh acerca de la casa de Israel o casa de Efraín tiene muchísimo sentido? ¿Por qué tiene muchísimo sentido? Continuemos. La bendición. ¿Qué dice? Jacob dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En estas palabras se resumen dos cosas muy importantes, las cuales nosotros deberíamos entender o aprender a entender. En primer lugar, Efraín y Manasés y sus descendientes tendrían por derecho el nombre de Jacob y el nombre de Abraham e Isaac. ¿Qué significa esto? Que los descendientes de Efraín serán parte real de Israel, con los mismos derechos, obligaciones y promesas que la casa de Judá. Israel, Jacob, está pidiendo que cuando las personas vean a Efraín y sus descendientes, los reconozcan como parte de su casa. La casa de Jacob
asimismo que el propio Efraín reconozca su linaje y sus ancestros. Esto tenía algo muy importante, la primogenitura. No sé si lo he dicho bien. Primogenitura. Ya. Entonces, en segundo lugar, la traducción de las versiones bíblicas actuales hicieron o pusieron la siguiente frase. Pongamos atención en esto. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta frase es parcialmente correcta, porque la verdadera o la traducción más cercana que se podría traducir esta frase es la siguiente. Pongamos atención en esto. Y dice así: y Efraín y Manasés proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. ¿Cómo un pez va a ser fructífero dentro de la tierra? Esta palabra hebrea que aparece en las versiones de la Tanaj significa pez, ¿ya? O Dalet, Gimel y Hei. Esta palabra, ¿no es cierto? Pez. ¿Y qué hace un pez en medio de la tierra? Parece como una incongruencia, pero debemos pensar por un momento ¿cuál grupo en la tierra se multiplicaba abundantemente? Con la cruz y el pez como símbolo y bendición de Yeshua. Entonces, aquí podemos encontrar dos cosas muy interesantes. El símbolo como pez, multiplicación y la bendición de la cruz, ¿no es cierto? Entonces ellos se multiplicarían. Es una palabra profética. Debemos recordar ahora y entender las palabras de nuestro Señor Yeshua cuando al llamar a sus discípulos los llamó a ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque estaba siendo profetizado desde ese tiempo, desde Jacob, cuando bendijo a Manasés, a Efraín y a Manasés. Esto se van a multiplicar. Esto no es coincidencia. Pescadores de hombres. ¿Podemos ver esta profecía y la bendición que esta representa? Parece un absurdo que la palabra diga que se reproduzcan como peces en la tierra, porque lógicamente debería haber sido en el mar, o en un río, o en un lago. Pero cuando leemos Jeremías 16, 15 y 16, dice así: si no vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Proféticamente, la casa de Efraín será esparcida por el mundo, como lo fue. Y de nuevo será llamada por el Padre Eterno, por nuestro amado Padre Eterno, a través de pescadores, los pescadores de hombres que nuestro Señor Yeshua llamó, el cual eres tú, soy yo. Debemos recordar también algo súper importante. ¿A dónde envió el Señor Yeshua a los pescadores de hombres inicialmente? Mateo 16, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Podemos ver la conexión? Entonces el rol importante en el cual tú y yo cumplimos y en el cual nuestro destino ha sido profetizado para ser de bendición. Y debemos recordar cuál es nuestra identidad en el Señor. Entonces, algunas cosas también para poder recordar. En la Biblia la mano derecha siempre da la idea de posición privilegiada, porque en términos generales la mano derecha es la mano de fuerza y habilidad.
Entonces, ¿se acuerda que hace unos minutos les hice y propuse una interrogante? ¿Por qué hizo esto Jacob? Porque no fueron ideas de él. El Señor lo propuso y Jacob escuchó la propuesta del corazón del Padre para Efraín. Esto todo tiene sentido. La palabra del Señor toda ella tiene sentido. Y podemos ver a nuestro Señor Yeshua. Y como la mano derecha se asocia con la fuerza de Dios, esto está en Éxodo 15:6. A favor, Salmo 16:11. Y la ayuda, Salmo 26:6. Por eso Jesús se describe como el sentado a la diestra de nuestro amado Padre Celestial. Mire qué precioso, mire qué maravilloso. Entonces, cuando Jacob pone las manos adrede, sabía exactamente lo que pretendía hacer. Él escogió deliberadamente el segundo hijo para recibir una bendición mayor que el primogénito. Entonces, Israel le dio la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió mayor proporción de la bendición. Entonces, esto también se cumplió en la historia de Israel. Ambas tribus fueron bendecidas, pero Efraín fue mayor como tribu. Esto nos debe llevar a pensar hasta el punto en que el nombre de Efraín se utilice para referirse a toda nación del norte de Israel. Esto lo podemos ver en Isaías 7:8, Isaías 7:17, Isaías 11:13. El testimonio de Jacob es un testimonio de la gracia y no por mérito personal. Él no estaba diciendo lo fiel que era Dios, sino cuán fiel era Dios con él. Esto debemos aprender acerca de la palabra. O sea, no solamente decir Dios es fiel, sino a cuán fiel ha sido Dios conmigo, ha sido Dios contigo. Te invito a pensar en eso. Debemos recordar que si en Él tenemos un destino escrito en su palabra proféticamente, nuestro destino no es cualquier destino, es un destino con propósito. Tú no eres un azar, tú y yo somos parte de un pueblo, somos partes de un plan especial, un propósito. Y para alimentar, la frase que Jacob dice, el Dios que me ha alimentado, es literalmente el Dios que me ha pastoreado. Esta es la primera mención en la Biblia de Dios como un pastor de sus hijos, de su pueblo, de una nación, de una familia. Tenemos maravillas que contar acerca de lo que es capaz de hacer Dios y cómo darnos propósito de vida. Cada vez que descubrimos la palabra y enlazamos el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas con el Nuevo Testamento, nos maravillamos de este plan eterno y maravilloso que el Padre siempre tuvo con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la unión o el personaje que une los dos testamentos? ¿Y quién es la persona esencial para el propósito de Dios y este se cumpla? Yeshua, el Señor, nuestro Mesías. Te invito a reflexionar. Eres parte importante del plan de Dios. Te invito a que podamos decir, no solamente es el Dios que me ha pastoreado, sino es mi Dios que no solamente ha sido fiel, sino cuán fiel Él ha sido conmigo. Te invito. El Señor te bendiga en un café con aroma, con raíces, con aroma a Torá. Sea de bendición para ti y para todos aquellos que estamos redescubriendo la palabra.
el Señor les bendice.